A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. Hola queridos amigos, qué gusto tenerles nuevamente en Alegría de Vivir. Soy Alegría Crespo, conductora de este espacio creado para ustedes con el fin de que sea oxígeno, que sea un espacio distendido, un espacio en el cual aprendamos y conversemos sobre temas relevantes para el porvenir nacional, que justamente ahora es cuando más lo necesita, en un 2020 enfrentado a una pandemia, enfrentado a una crisis económica, humanitaria, de salud. Como ecuatorianos pues tenemos el deber y la obligación de sacarlo adelante y la responsabilidad basada en el amor, que eso es sobre todo nuestro motor. Hoy tengo el gusto de tener un invitado muy especial. Él es Luis Dávila, director nacional del Instituto Radiofónico de Fe y Alegría, IRFEYAL. Así que vamos a conversar sobre temas varios, sobre todo educativos, que es lo más importante, y como ustedes saben yo le pongo esta especial énfasis a la educación para el progreso de la nación. Así que bienvenido, Luis, qué gusto tenerte acá. Gracias, Alegría. Tú le pones entonces fe y alegría a la educación. Sí, totalmente. Sabes que incluso cuando yo busco mi nombre, me sale Fe y Alegría. Oh, claro, sí. Seguramente, porque claro, Fe y Alegría está bastante bien posicionado en Internet, así es que es. Desde el año 64. 64, qué maravilla, o sea, ya son décadas de misión, de objetivos plasmados, de acción permanente, y ahora en el 2020 con la pandemia. Cuéntame un poco cómo se han reinventado o cómo se ha mantenido el proyecto, pero antes de eso, ¿cuál es el objetivo específico de IRFEYAL y la audiencia a la cual va dirigido? Con todo gusto. A ver, IRFEYAL, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, brinda servicio de educación a población que tiene escolaridad inconclusa o que no cursó ni siquiera la básica, pero que sea mayor de 16 años. Uh-huh. Bueno, hay todavía bastante, un gran sector de la población que no acabó el bachillerato, por ejemplo, que cursó la básica, pero no acabó el bachillerato, que ya son trabajadores. Y entonces IRFEYAL atiende a ese sector, pero es un sector, primero, con escasos recursos económicos, es un sector que de alguna manera está siendo marginado en la sociedad. Entonces a ese sector, un sector frágil, un sector sensible, sí. Es al que atiende, con escasos recursos económicos, atiende IRFEYAL y procura cumplir con ellos lo que ordena la Constitución, que todo el mundo tenga acceso a la educación. Claro, es un derecho esencial, un derecho humano, y la misión, ahora más que nunca, ¿no? Pues mantener el proyecto educativo vigente, porque nos hemos dado cuenta primero la brecha existente, ¿no es cierto? Las desigualdades educativas, lastimosamente, que deberían haberse cerrado gracias a la educación online. De alguna manera, la conectividad no nos permite llegar realmente a sectores, a ciertos sectores. ¿Cómo se encarga IRFEYAL? ¿Cuál es la metodología 1? ¿Y cómo se encarga de llegar a sectores vulnerables, justamente? Para hablar de la metodología, permíteme hacer un poquito de historia. Claro, claro. Cuando dije hace un rato, comenzó en 1964. Esta es una obra primero de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Entonces había un sacerdote de origen chileno, el padre José María Velas, que estaba en Venezuela, y él decidió atender a los niños y niñas que no tenían acceso a la educación en esa época. Estamos hablando del 64, el nivel de analfabetismo en América Latina era muy alto, muy alto. Entonces, bueno, él decide
formar fe y alegría. Entonces, escuelas que estaban en las barriadas más pobres de Caracas, después se extendió por Venezuela, después se extendió por Colombia, por Ecuador, por Bolivia, por Perú, ¿ya? Y entonces, claro, él atendía a niños y niñas, hijos de gente trabajadora que no tenía recursos. Pero él se dio cuenta, el padre José María Velas, se dio cuenta que no solo era problema de los niños y niñas, o sea, de los hijos de los trabajadores, sino que el problema también estaba en sus padres, padres y madres, que o no habían entrado a la educación primaria en esa época, o que habían entrado y habían desertado, por falta de recursos, por lo que fuere, y no habían terminado o la escuela o el bachillerato. Y entonces él decide formar el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, basándose en una experiencia que se llama ECA, que viene de las Islas Canarias. Y aquí entro a lo que tú me preguntaste, a la metodología. Esta experiencia tiene la siguiente metodología, y en esa época funcionaba así. Por un lado, había clases radiofónicas, ¿no? Entonces, todos los días los alumnos matriculados tenían en la noche que oír las clases radiofónicas. A lo largo de la semana tenían unos módulos de trabajo, unos libros de trabajo. No son libros, no son textos propiamente dichos, sino módulos de trabajo, con los cuales iban reforzando las clases radiofónicas. Y el fin de semana tenían una sesión presencial donde tutores, docentes, voluntarios generalmente, les ayudaban a comprender lo que no habían comprendido, en fin, les ayudaban a completar sus estudios. Entonces, esta modalidad ECA tiene esas tres patas. Por un lado, la radio, por otro lado, los módulos y por otro lado, lo presencial. Y así ha venido funcionando. En los últimos años, IRFEIAL, por todo el desarrollo de las tecnologías, fue cambiando, porque claro, la radio, mucha gente ya no escuchaba la radio, entonces se fueron cambiando las metodologías, se enviaba las clases a través de CDs, por ejemplo, junto con los módulos iban los CDs, o a través de las tecnologías de información y comunicación. Así fuimos, así fue IRFEIAL, hasta marzo del temible año 2020, porque ahí hubo que cambiar nuevamente. Pero excelente el tema de ya tener esta visión abarcativa, integradora, que llega a sectores vulnerables. Es decir, es súper importante históricamente hablando para el sistema educativo ecuatoriano su gestión. Es esencial, yo creo que es un referente súper importante. Cuéntame un poquito cómo accede el interesado y cómo los que queremos aportar y ayudar a mantener la educación de estas personas tan valiosas, pues, activa, lo podemos hacer. A ver, los interesados, las personas mayores de 16 años que quieren terminar su bachillerato o que quieren comenzar el bachillerato o comenzar la básica, lo único que tienen que hacer es entrar a la página web de IRFEIAL o acercarse a las instalaciones de IRFEIAL que están en la Jerónimo Carrión y 10 de agosto, diagonal al Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí estamos. Pero si no, más fácil, entra a la página web de IRFEIAL, que es www.irfeial.org, org de organización. Perfecto. www.irfeial.org, y ahí están los pasos. Es facilito inscribirse. Por ejemplo, supongamos que yo quiero inscribirme y yo he cursado hasta el primer año de bachillerato, o sea, quiero continuar segundo y tercer año de bachillerato. Ahí están los requisitos, es muy fácil, tengo que presentar mi pase de año del primer año de bachillerato. Ya. Y matricularme y comenzar. Hay una matrícula, hay que pagar una matrícula que son $15, y hay una pensión también que son $15, y hay un valor por los módulos de estos textos, ¿ya? ¿Se divide como un año lectivo regular o tiene No, es exactamente lo mismo que la educación presencial. Ah, perfecto. Los 9-10 meses son a través de esta metodología,
También tenemos la intensiva, la educación intensiva que en 5 meses resuelven un año lectivo, de tal manera que en 15 meses más uno de propedéutico pueden resolver el bachillerato. Entonces tenemos las dos ofertas, o la intensiva de 5 meses o la normal, que es de 10 meses. Ah, perfecto. Entonces, bueno, cualquier persona trabajadora, por ejemplo, que no tiene posibilidades de ir a la escuela o al colegio 8 horas diarias, se matricula donde nosotros, trabaja sus módulos en la noche, cuando pueda, ¿sí? A las horas que pueda, y el fin de semana va a las clases presenciales para su refuerzo. Bueno. Ahorita, ya te voy a hablar después de esto, ahorita ya no hay clases, ahorita no hay clases presenciales porque, bueno, estamos en plena pandemia y no es permitido eso, y para solucionar eso es que hemos hecho un pocotón de cosas, ¿ya? Pero es eso, básicamente. O sea, se matricula, y en adelante simplemente recibe sus módulos, va trabajando, porque los módulos son como autoeducación, ¿ya? ¿Qué es la mejor educación? Te digo, porque el ser autodidacta es lo que te dura toda la vida. Así es. O sea, darles las herramientas, me imagino que el docente cumple el papel de facilitador, exacto, de guía, exacto, ¿cierto? Y de refuerzo. Y de refuerzo. Cosas que no entiendan. Porque fíjate que en eso sí seguimos una metodología que Pablo Freire la impulsó hace ya tantos años, que es, como son adultos, claro, es partir de la experiencia, porque, a ver, una persona que tiene 20 años ya tiene experiencia, o sea, él ya conoce la vida, ya ha trabajado, en fin. Entonces, partes de la experiencia de esa persona, reflexionas con toda la educación que le brindas sobre esa experiencia, y esa persona vuelve a entonces relacionar su experiencia con lo aprendido y se inserta nuevamente en la sociedad. Ese es más o menos el funcionamiento teórico del asunto, ¿ya? Eso es lo que queremos hacer. Por eso decimos nosotros, IRFEYAL educa para el trabajo y para la vida. Es que es así, definitivamente el aprendizaje experiencial se vuelve un aprendizaje significativo. Lo hablaba mucho Bandura. Sí, yo tengo gente que le encanta la educación y les doy tips. Lean a Albert Bandura sobre el aprendizaje significativo. Lo que realmente nos interesa, vamos a interiorizarlo, a aprenderlo. Fíjense ustedes en algo que les interesa y es impresionante cómo lo captamos. Este aprendizaje para la vida que propone IRFEYAL, definitivamente estoy segura pues que aquellos que acceden lo aprecian muchísimo porque necesitan el título además para poder seguir creciendo en la vida, ¿no? No han tenido el acceso de niños o tuvieron algo de acceso, lo dejaron por alguna razón laboral o de crisis familiar o de crisis económica. Entonces son personas que realmente van a apreciar la educación y van a valorar la posibilidad de formarse y nosotros podemos ser colaboradores con alguna beca, 1 o 2, lo que podamos al año, según lo que tengo entendido. Y Luis, cuéntame un poquito eso. Podemos entonces ser quienes auspician una beca, ¿verdad? A ver, muchísimas gracias por esa pregunta, porque estamos viviendo una situación tremendamente compleja, tremendamente compleja. Voy a dar un numerito para que vean cómo es la situación. Hasta antes de la pandemia, ¿ya? Nosotros estábamos con 8.200 alumnos en todo el país, porque tenemos tenemos 70 extensiones en 15 provincias del país, ¿ya? 8.200 alumnos. Muy bien. Vino la pandemia, ya los alumnos de la costa terminaron y vino la matrícula de la costa. En la costa de esos 8.200 teníamos en números redondos 5.000. Hoy tenemos 2.500. Imagínate. Es decir, ha caído en un 50% la matrícula, a pesar de que es, como te dije hace un rato, es baratísima la pensión, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos pidiéndole a la gente? Y aquí aprovecho tu programa, que seguramente tiene una gran audiencia para ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando. Si alguien de ustedes quiere donar una beca, 2 becas, o si es dueño de una empresa y quiere donar 20 becas, entre a la página web de IRFEYAL, a la que dije anteriormente, www.irfeyal.org, y ahí dice yo dono.
haga clic en Yo Dono y están los pasos. Ahí le sale la cuenta a la que hay que mandar los recursos que usted tenga bien mandar. Hay gente que nos manda $100, hay gente que nos manda $225, que eso sirve para que un alumno cubra todo el año lectivo. ¿Y cómo escogen el alumno? ¿Cómo sabemos a quién estamos A buscando? ver, nosotros tenemos mucha gente que está dejando de estudiar por eso, entonces le decimos, a ver, te becamos, sigue estudiando, te becamos. Y entonces a la persona que ha donado le decimos, usted va a becar a fulanito de tal. Que me parece lindo porque se hace algo más personalizado. Como padrinazgo viene a ser una cosa exacto. como padrinazgo. Yo quiero hacer segurísimo cuenten con eso personalmente, pero además me parece interesante dar a conocer a través de las redes sociales y desde Educar con Alegría lo voy a hacer porque creo absolutamente en su causa, me parece la causa más noble y como sociedad si podemos ayudar a que la gente se siga formando, pues qué mejor, qué maravilla de legado, de herencia, realmente de aporte social, ¿no? Más que cualquier cosa, a partir de la educación se consigue todo. Pero claro, además, Alegría, estamos viviendo un momento que hay que contener a la educación, porque eso es lo que les estamos diciendo a la gente, le estamos diciendo a la gente, a ver, esta pandemia va a pasar, ¿ya? Y la crisis económica, porque esa es otra cosa, estamos viviendo pandemia y crisis económica en nuestro país, lo cual complica tremendamente las cosas. La crisis económica también va a pasar, ojalá en menos de 2 años, en menos de 3 años, pero va a pasar, va a pasar. Sí. ¿Ya? Las crisis del capitalismo son así, son cíclicas. Va a pasar, y cuando pase la crisis, mucha gente va a ir, se van a abrir puestos de trabajo, obviamente, porque va a comenzar a reactivarse la economía. Cuando se reactive la economía, entonces van a abrirse plazas de trabajo, la gente va a decir, yo quiero trabajar aquí, le van a decir, ¿usted tiene título de bachiller? No, qué lástima, no puede trabajar aquí. Porque es el mínimo básico, es decir, realmente tenemos todos pues que alcanzar el bachillerato, porque después de incluso una carrera tecnológica, una licenciatura, una ingeniería, todo se posibilita a medida que tengan ustedes el bachillerato. Es importantísimo y es vital, y como tú bien dices, en 2-3 años, lo mínimo que se va a esperar pues es el bachillerato, ¿no? Claro, y entonces la gente que nos está escuchando ahorita y que no ha terminado su bachillerato, piensa en esto. En 3 años, haciendo un esfuerzo, porque ahorita nadie va a decir que no hay que hacer un esfuerzo, es un esfuerzo tremendo, es un esfuerzo económico, es un esfuerzo de todo tipo. Pero no vamos a perder el tiempo, vamos a invertir, vamos a sacrificarnos por ganar tiempo. Y cuando la cosa mejore, estaremos en mejores condiciones para enfrentar la vida. ¿Ya? Y no ese rato decir, uy, no estudié, ahorita estudiar, ya se perdieron 2 años, 3 años, se perdió tiempo y entonces se le dio ventaja a otros que sí lo hicieron. De acuerdo. Así me parece que hay que pensar, aunque es durísimo, entendemos claramente la situación, en el campo es durísimo, Alegría. Llegar realmente digamos, a la cobertura. ¿Por qué me dices más que en el campo? ¿Por temas cuéntame un poco, tecnológicos, sí, de idiosincrasia, de cultura? No, es más bien temas tecnológicos, económicos y tecnológicos. Mira, cuando te dije hace un rato, hasta que llegó marzo del 2020, claro, en el campo, la gente que estaba matriculada entre nosotros, que vivía en el monte adentro, el fin de semana bajaba hacia un poblado donde estaba una escuelita de Fe y Alegría, por ejemplo, donde se daban las clases presenciales de fin de semana para los alumnos de IRFEYAL. Bueno, ahora no hay como eso. Entonces los profesores están inventándose cualquier cosa. Entonces a través de Zoom, de la plataforma Zoom, a través de WhatsApp en los teléfonos, algunos profesores tenemos incluso que van en sus bicicletas a visitar a los alumnos para reforzarles el fin de semana, ya cosas heroicas realmente, ¿ya? Pero hay algunos alumnos que todo eso está negado. ¿Por qué? Porque donde ellos viven no hay señal de teléfono, o si es que hay señal, es la señal que tienen que bajar, qué sé yo, o subirse a un árbol para poder sintonizar. Claro. O internet ni de chiste. ¿Ya? O simplemente, o si es que hay esas dos cosas, no tienen el dinero para tener acceso, porque eso cuesta. Por supuesto. Entonces, ¿qué hemos hecho para tratar de superar eso? Volvimos al origen de IRFEYAL, la radio.
en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, no siquiera de la pandemia, porque ahorita seguimos en pandemia, pero en medio de la cuarentena, tuvimos que hacer clases radiofónicas para primero, segundo y tercero de bachillerato, para todo el bachillerato. 383 clases las hicimos en un mes y medio más o menos. Ahí pedimos apoyo a profesores que ya tenían experiencia, les enseñamos a grabar en sus propias casas porque no había cómo salir de las casas, entonces en sus computadoras ellos grababan con programas de audio, después nos lo enviaban a nosotros y esos programas nosotros le enviábamos a un técnico para que les edite, para que les ponga los volúmenes adecuados, para que les ponga las características iniciales y finales. Y hoy tenemos 383 programas que están siendo difundidos por algunas emisoras. Ahorita que vamos a empezar el ciclo Sierra van a ser difundidas por otras emisoras. Y eso de alguna manera nos ayuda a llegar a los alumnos que no tienen acceso ni a teléfono móvil ni a internet, que en nuestro universo de 8.200 alumnos que te dije hace un rato, constituye el 20% de los estudiantes. O sea, no estamos hablando de poquita gente. Claro. Estamos hablando de bastante gente que no tiene acceso a ninguna de las dos cosas. Ay, es impresionante, es fuerte y darnos cuenta de esta realidad, pero también es esperanzador que haya programas como Irfeyal, que ajustan, digamos, las necesidades o los insumos a las necesidades de la población, ¿no? Lo importante es, pues, ahí dar nuestro granito de arena para que todos puedan acceder. Y los profesores, cuéntame un poco qué tipo de profesores tienen algún tipo de requisito, cuántos alumnos por docente, más o menos un poco eso para saber. Hay gente que debe estar súper interesada y quiere saber estos detalles también. Todo depende del sitio. A ver, yo te cuento, por ejemplo, en La Maná. En La Maná, que es ceja de montaña, provincia de Cotopaxi todavía, pero que está ya más cercano al litoral. Ahí hay, bueno, ahora hay como 200 alumnos, ahí había mucho más, había como 400 o 500 alumnos, ahora hay como 200 alumnos. Los docentes, ¿quiénes son? Los docentes son, algunos son, porque tenemos convenio con el Ministerio de Educación, algunos son docentes pagados por el Ministerio de Educación, otros son voluntarios que trabajan el fin de semana y a quienes se les reconoce su movilización, su lunch, su almuerzo del fin de semana, nada más, pero son voluntarios. Qué lindo. O sea, hay gente que se pone la camiseta del país en materia de educación y eso realmente da esperanzas en este país. Sí, eso es digno de admirar, sí, de reconocer y te reconcilia pues con la sociedad también y decimos, wow, tenemos gente, por eso yo amo ser educadora, porque encuentras en la trayectoria y en el trayecto gente tan noble, tan buena, tan inspirada, tan entregada, que gracias de corazón a la gente que realmente se vuelca. Te pongo un ejemplo, en Manabí, el que es rector de toda la unidad, que es Fernando Andrade, que trabaja conmigo aquí en Quito, él llamó el otro día a una extensión porque les dice, a ver, ustedes creo que tenían menos de 20 alumnos. Si tú tienes menos de 20 alumnos, no puedes tener menos de un mínimo de profesores, porque hay que tener profesores para ciencias, profesores para matemáticas, profesores para lenguaje. No es que el profesor de matemáticas te puede dar lenguaje, no es así la cosa, ¿verdad? Así es. Entonces, les dice, pero ¿cómo ustedes sostienen si mínimo se debería tener por lo menos 40, 50 alumnos para que sea rentable? Y la chica que es, si no me equivoco, Cristina Sánchez, que es una joven, una simpaticísima muchacha, le dijo, rector, no se preocupe, si nosotros tenemos la posibilidad de recompensarnos con $1 nos recompensaremos. Si es que no hay ese $1, no se preocupe, nosotros estamos acá por una causa que es la causa de la educación y tienen, por supuesto, ¿no? su forma de pensar cristiana, católica, en fin, yo qué sé. Y eso es lo que les mueve. Qué bonito, Luis, de verdad, en honor al tiempo tengo que ir cerrando, pero nos quedamos con el mensaje de donar, de apoyar www.irfeyal.org.
pueden hacer sus donaciones de ahí, apoyemos esta causa tan noble. ¿Algún otro red social que quieras compartir o están donde en Facebook? Estamos en Facebook y sí, pueden entrar IRFEYAL y ahí van a entrar. Y a ustedes, personas que quieran terminar el bachillerato o comenzar el bachillerato, háganlo, no pierdan tiempo. Exacto, la educación es la clave, es la base y es el empuje para nuestro futuro y para construir una sociedad mejor. Así que con eso, mil gracias Luis por haber venido, qué gusto tenerte acá y éxito siempre, bendiciones en IRFEYAL, estoy a las órdenes. Y a ustedes, queridísimos amigos, gracias una vez más por estar en Alegría de Vivir. Soy Alegría Crespo, recuerden que la vida es un ratito y ese ratito hay que vivirlo bien. Se me cuidan, chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.